Páginas de oro para el hombre de hoy. Recorramos la fascinante autopista de la historia, los relatos y personajes de las Sagradas Escrituras, en su amplio panorama, aplicaciones para nuestra vida actual y las respuestas que ésta ofrece para el hombre de hoy. Páginas de oro. Libro de Génesis, segunda parte. En nuestro anterior programa estuvimos hablando de una manera general acerca de este primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. En esta nueva oportunidad seguiremos ampliando y recorriendo esa autopista sagrada del libro del principio y de los orígenes de la tierra. Vamos a enfocarnos en este espacio acerca de lo que representó el gran desenlace del pecado de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de ese hermoso huerto que hemos descrito en el programa anterior. También vimos cómo su primer hijo se convirtió en un asesino y cómo el mal engendró mal y más mal, hasta que Dios finalmente destruyó a todos los seres de la tierra, excepto a una pequeña familia encabezada por un hombre llamado Noé, la única persona fiel que quedaba sobre la tierra. Este Noé es un personaje muy trascendental que se convierte en una especie de tipología del mismo Jesucristo. Noé y su famosa arca es lo que equivale a lo que en esta época decimos Jesús es esa arca de la salvación para la humanidad en este tiempo. Noé se salvó de la destrucción del diluvio porque obedeció a Dios y construyó el arca. En esa arca Dios los protegió, a Noé, a su familia y por supuesto a todos los animales que allí estaban. Al igual que hoy, Dios protege a todos aquellos que le son fieles. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, comienza a hablarse de una línea genealógica, de una descendencia que procede desde Adán. Y allí, sucesivamente, aparecen por allá en el versículo 27, dice textualmente el manual de la vida, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 28. Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamed después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. La vida de Noé, como ya hemos mencionado algunos aspectos de él, es procedente de una línea genealógica de lo que la Biblia llama los hijos de Dios. Ya en el capítulo 6, relata textualmente la Biblia y dice que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Dice el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré de toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, el personaje del que hemos estado hablando, halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué interesante este término de los hijos de Dios, primeramente. Esta misteriosa descripción podría referirse a los hijos de Set,
de donde procede, por supuesto, Noé, el linaje del pueblo de Dios desde Adán hasta Noé. O podría también referirse a ángeles que son llamados hijos de Dios. En el Antiguo Testamento es utilizado este término, y sea cual sea la interpretación que usted prefiera, lo importante es notar que la mala conducta iba aumentando en el mundo, lo que llevó al castigo por medio del diluvio universal. Otro de los detalles que podemos observar, previas a profundizar más en lo que tiene que ver el testimonio de Noé y los tiempos que le rodeaban, era, pues, primero, ¿por qué se incluyen las genealogías en la Biblia? En la costumbre y tradición de los hebreos, estos acostumbraban a transmitir sus creencias por medio de la tradición oral. La escritura todavía era primitiva y en muchos lugares ni siquiera existía. Contaban las historias a manera de relatos de quién eran sus antepasados, especialmente a los niños, y así se estableció como ordenanza al pueblo de Dios que debían contar y transferir estos testimonios a las nuevas generaciones. Estos niños, a su vez, transmitían estas historias a sus hijos. La genealogía, entonces, daba un bosquejo esquemático que ayudaba a la gente a recordar las historias narradas de generación en generación. Durante siglos estas genealogías fueron creciendo y difundiéndose de familia en familia. Aún más importante que la tradición familiar, las genealogías se incluyeron para confirmar la promesa bíblica de que el Mesías que había de llegar, Jesucristo, nacería dentro de la descendencia de Abraham. Las genealogías señalan una característica importante de Dios. Las personas son importantes para Él como individuo, no solo como grandes masas. Dios las llama por su nombre, mencionando el tiempo que vivieron y sus descendientes. Querido amigo, la próxima vez que usted se sienta agobiado por una inmensa multitud, recuerde que el centro de la atención y el amor de Dios es usted, el individuo, usted de manera particular. Dios sabe cuál es nuestro nombre. La Biblia dice que aún Él sabe el número de nuestros cabellos. Dios conoce nuestra identidad, nuestro carácter, nuestra personalidad. Él conoce nuestros sentimientos. No nos trata de manera masiva, nos trata de manera personal y particular. Él escucha no a una multitud, escucha cada una de las voces de esa multitud. Qué especial saber que Dios se interesa por la persona y no solamente por las masas. Otro aspecto de gran relevancia es lo que la Biblia habla en cuanto a la duración de vida de estos personajes, o lo que podemos llamar la longevidad de esta gente. De esta gente que se menciona en las genealogías. Qué interesante escuchar, por ejemplo, si vemos en el mismo capítulo 5, en el versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Y así sucesivamente, hay, antes de ellos y después de ellos, pues hay una longevidad representada en años y muchos años de vida de todos estos personajes que se desprenden genealógicamente de Adán. ¿Cómo fue que esta gente vivió tanto tiempo en comparación al promedio de edad que vivimos los seres humanos en esta época? Pues algunos creen que las grandes edades que aparecen en esta lista se refieren a la duración de la dinastía, más que a la edad del individuo. Los que opinan que estas eran edades reales las explican de tres maneras importantes. Primero, la raza humana era genéticamente pura en los primeros tiempos y no habían enfermedades que acortaran la vida. Segundo, todavía no había llovido en la tierra y el vapor de arriba mantenía, de alguna manera, una especie de paraguas
de protector, de escudo protector, los peligrosos rayos cósmicos, que de alguna manera van deteriorando el tejido humano. Consecuentemente, los factores ambientales que causan la vejez eran menos pronunciados. Dios dio a la gente larga vida para que tuvieran tiempo de llenar la tierra. Pero en la medida en que ha avanzado el tiempo, pues cada vez el hombre ha ido contaminando y la tierra se ha vuelto más vulnerable para el deterioro de sus criaturas. También es cierto que el impacto, la maldición del pecado progresivamente fue reduciendo el periodo de vida de la gente. Algunos piensan que esa genealogía longeva de esa época, por supuesto muy diferente a la de ahora, pues tiene también que ver con factores de la alimentación, el estilo de vida de la gente, el estrés de las grandes urbes y el estilo acelerado en que mucha gente tiene, la falta del cuidado, el alcoholismo, el consumo del cigarrillo, de drogas, del trasnochar y del no cuidarse, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que somos templo del Espíritu Santo, no se le da un cuidado adecuado a nuestro cuerpo, la exposición a los rayos ultravioletas, todo eso también contribuye a que la época del hombre cada vez, en cuanto a su durabilidad, sea cada vez más corta. En relación a la decisión de Dios de destruir la tierra por la abundante maldad que se había levantado en toda la generación humana, aparecen en escena unos personajes de los que la Biblia llama los hijos de Dios, los cuales engendran hijos uniéndose en una especie de matrimonio mixto entre los descendientes de los santos hijos de Set y los descendientes inicuos de Caín, lo que se conoce como las hijas de los hombres. Esto pudo haber debilitado de alguna manera la línea santa e incrementando la depravación moral en el mundo. La resultante explosión demográfica trajo consigo la explosión del mal. Mas serán sus días 120 años, como dice textualmente el pasaje bíblico. Eso significa que Dios concedería a la gente de los días de Noé 120 años para dejar sus caminos pecaminosos. Si bien es cierto, 120 años puede parecer mucho tiempo, pero el plazo se acabó un día y las aguas del diluvio barrieron la tierra. Puede ser que su plazo, querido amigo, también esté acabándose. Siempre habrá tiempo para todo y siempre el tiempo para cada cosa terminará. Qué importante que usted pueda reflexionar de tal manera que pueda ver cómo está usted invirtiendo el tiempo que Dios ha puesto a su disposición. Vuélvase a Dios para que Él perdone sus pecados. Vuélvase a Dios para resarcir los errores. Vuélvase a Dios para enmendar aquellas cosas que hemos hecho mal. Usted no puede ver el reloj de la paciencia de Dios y no habrá regateos en cuanto a alargar el tiempo. En el capítulo 6, versículos 6 y 7, dice textualmente el libro de Génesis: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Quiere decir con esto que hemos acabado de leer que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad en el sentido de reconocer que había cometido un error. Creo que no. Dios no cambia de parecer. La misma Biblia dice que Dios no echa para adelante y para atrás. Dios no se retracta de sus decisiones. Más bien, lo que nos quiere enfocar esta idea es que está Dios mismo expresando su tristeza por lo que la gente había buscado. El mismo sentimiento de un padre ante un hijo rebelde. Dios estaba muy triste porque la gente había elegido el pecado y había elegido el camino de la muerte en lugar de tener una estrecha relación con Él.
El pecado de aquella gente entristeció a Dios. Tenemos que entender que la tristeza es un sentimiento, pero Dios también es una persona que tiene sentimientos. Dios se alegra, pero Dios también se entristece. Y podemos entender que ese pecado lo entristeció literalmente. Nuestros pecados también lo entristecen hoy en esta generación. Sin embargo, el texto bíblico dice que Noé agradó a Dios. Aun cuando estamos lejos de ser perfectos, podemos seguir el ejemplo de Noé y agradar a Dios en medio del pecado que nos rodea. Decir que Noé era un varón justo, como dice la Biblia, justo y perfecto literalmente, pues no significa que él no era un hombre pecador. Es más, la misma Biblia registra en el capítulo 9 de Génesis que el señor Noé preparó de las uvas un rico vino y excesivamente tomó de este y se embriagó. Esta embriaguez de Noé llevó a uno de sus hijos a cometer una imprudencia que le costó una gran maldición que afectó también a su descendencia. Sin embargo, lo que la Biblia quiere decir cuando se refiere a que era un hombre justo y perfecto, más bien significa que Noé amó y obedeció a Dios sinceramente. Por toda una vida caminó por la fe y fue un ejemplo vivo a su generación. Como Noé, vivimos en un mundo repleto de maldad. ¿Estamos siendo de influencia en otros o nos está influenciando el mundo? Otro de los detalles bien interesantes que podemos ver en la vida de Noé es que Dios le encomendó que construyera el arca. Un gran barco. Un barco que construyó durante mucho tiempo. Este barco, el tiempo que tardó Noé en construir, fue el mismo tiempo que sirvió de manera simultánea como predicación por parte de Noé a la generación que le rodeaba, diciéndole: Dios destruirá la tierra, arrepiéntanse para que todos puedan subir a este barco. La gente decía: Noé, tú estás loco. ¿Te puedes imaginar? Construyendo un gran barco en una zona montañosa, en un lugar alejado del litoral, de la costa. Noé, pero por acá nunca llueve. Noé, aquí no hay mar, aquí no hay río. Ese gran barco es una locura, Noé. Y mientras él construía el arca, la gente se ocupaba en sus oficios, se ocupaba en su actividad licenciosa, de fiestas, de jolgorios, de pecaminosidad, y no prestaron atención al mensaje profético que se construía en el arca. La gente no creyó que este gran desastre anunciado, como era el diluvio, sucediera. Al igual que en estos tiempos, las cosas no han cambiado mucho. Cada día a cientos de gentes se le advierte del juicio inevitable de Dios, y aún así la mayoría no cree que esto pueda suceder. No podemos esperar que la gente acepte de buen agrado el mensaje del Señor y de que Él vendrá a establecer su juicio. Dios es un Dios bueno y ese debe ser nuestro gran mensaje en estos tiempos. Dios es un Dios amoroso, misericordioso. Pero también el mensaje que se nos ha ordenado predicar es que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Dios es juicio y es fuego consumidor. Los que no creen en Dios dirán que es imposible y tratarán de que usted niegue a Dios. Pero recuerde que Dios le prometió a Noé protegerlo. Esto puede animarnos a confiar en que Dios nos librará del juicio que ciertamente vendrá. Finalmente, el libro de Génesis nos habla en cuanto a la vida de Noé, que llegó el día del diluvio. Dice la Biblia que se unieron a Noé en el arca parejas de todos los animales. Se tomaron 7 parejas de animales limpios, de los que se utilizaban en los sacrificios. Y se calcula que en el arca entraron aproximadamente unas 45,000 especies de animales. Continúa el libro de Génesis en su relato en el capítulo 6, versículo 17. Y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre toda la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.
Versículo 19. Y todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vemos entonces esta gran parte, una parte pues decisiva en cuanto a lo que tiene que ver el diluvio que había prometido el Señor, el cumplimiento de su juicio. Muchos se habrán preguntado cómo pudieron capturar tantos animales. Primero que todo, es una de las grandes inquietudes que viene en nuestra cabeza. ¿Cómo logró Noé junto con sus hijos conseguir que todas las especies animales de las que Dios le dijo que tenía que tener pudieran llegar al arca? ¿Acaso Noé y sus hijos pasaron años recogiéndolos? En realidad, la creación junto con Noé actuaron conforme lo que había mandado Dios. Parece que no hubo ningún problema en reunir los animales. Dios se hizo cargo de los detalles de esta tarea mientras que Noé hacía su parte. Construir el arca era la tarea que le correspondía a Noé. Dios se encargaba del resto. Hay un proverbio oriental que me viene a la memoria, el cual dice: comienza el tejido, que Dios te dará el hilo que te haga falta. Dios nunca nos pedirá que hagamos algo sin darnos ciertas herramientas, ciertas cosas con las cuales podamos desempeñar lo que Él nos encomendó. A la iglesia le envió al Espíritu Santo, nada más y nada menos, el cual está para acompañar a los que integran la iglesia. Y Dios siempre nos ha empoderado y nos ha dado herramientas, recursos para hacerlo. Parece que no hubo ningún problema en cuanto a esta tarea de reunir a los animales. A menudo hacemos exactamente lo opuesto a Noé. Nos preocupamos por detalles en la vida sobre los que no tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer lo descuidamos. Descuidamos las cosas que sí están bajo nuestro control. Por ejemplo, actitudes que podemos cambiar, relaciones, responsabilidades. Debemos tratar de parecernos más a Noé y concentrarnos en las cosas que Dios nos ha encomendado y dejarle el resto al Señor. Finalmente, la Biblia cuenta que Dios envió el diluvio. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra después de que el diluvio aconteció. Después de los 40 días y 40 noches, se presentó el cumplimiento de un pacto que Dios prometió. Y fue el símbolo del pacto, como es el arco iris. Dios mandó el diluvio para destruir la maldad de la tierra. Dios no quería destruir al género humano, pero tuvo la necesidad de volver a comenzar con una nueva generación, con una simiente o tal vez con unas semillas que habían quedado para proseguir una descendencia de santidad. De vez en cuando Noé enviaba un ave para ver si la tierra estaba seca. Después que el diluvio terminó, envió una primera ave. Esta no regresó. Luego envió la segunda, trayendo una muestra de que ya habían descendido las aguas durante el tiempo que tenían en espera. Finalmente, Dios sabía que aún después de que el agua se hubiera retirado, la tierra no estaba lista, no estaba preparada y no iba a estar seca como para que Noé y su familia pudieran salir. ¿Cuánta paciencia mostró Noé? Especialmente después de pasar un año entero dentro del arca. Nosotros, así como Noé, debemos confiar en que Dios nos dará paciencia en los momentos difíciles en que debemos esperar.
Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y comenzaron a desposarlas. Algunos de estos hombres eran gigantes y sus hijos dominaron la tierra. En cuanto se hicieron fuertes, aplastaron a los más débiles. Un hombre, el viejo Noé, era uno de los pocos justos que en aquella época vivían en la tierra. Escucha, Noé. Yo borraré de la faz de la tierra a todos los seres vivientes. El hombre ha colmado el mundo de maldad y violencia. Por eso lo destruiré. Mi señor. Construirás un arca con la madera del ciprés y la sellarás con brea. Dentro del arca montarás una bodega y 2 puentes. Haré un pacto contigo, Noé. Tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos partiréis en el arca. Podrás llevar contigo 2 ejemplares de cada ser viviente, un macho y una hembra. Noé, he contemplado que solo tú has vivido justamente y sin pecado. Tras 7 días, haré caer sobre la tierra una lluvia torrencial que durará 40 días y destruirá todos los seres vivientes que he creado. ¡Padre, ven rápido! ¿Qué pasa, hijo? ¡Extraños animales vienen hacia nosotros! ¿Cómo dices, animales? ¡Rápido, ven a verlos! Espera, fíjate. ¿Qué sucede? Padre, nunca había visto nada igual. Yo tampoco doy crédito a lo que veo. Estos son... Claro, son los animales de los que me habló una vez un viajero. Viven en tierras muy lejanas, las tierras del sur. Me dijo que era el animal más grande de toda la creación. Mira, son 2. Un macho y una hembra. Pero ¿cómo habrán hecho para llegar hasta aquí desde tierras tan lejanas? Te doy gracias, señor. Por favor, bestias, no me mordáis, sed buenas. Y vosotros, que me picáis, tened cuidado. ¿Cómo? ¿Dices que ya han terminado la barca? Sí, mi señor. Y en estos momentos la familia de Noé está embarcando animales de todas las especies. ¿Están todos los animales a bordo? Sí, padre. Está bien. Izad la pasarela. Ya hemos acabado, padre.
Cuando Noé hizo todo lo que Dios le había encargado, se desbordaron las fuentes del gran abismo, se abrieron las cataratas del cielo y llovió durante 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron los montes y fue así como se exterminaron los seres vivientes de la tierra. Después, Dios se acordó de Noé y de los que estaban con él en el arca. Señor, este es el día 40 de nuestra prueba. Te damos gracias por el alimento que nos has dado. Amén. ¿Y bien? Ya no llueve. ¿Hay señales de vida? No, no oigo nada. Esto es terrible, atroz. No lo puedo creer. Están todos muertos, todos. Somos los únicos supervivientes. Si logras encontrar algo, acuérdate de regresar. No lo olvides. ¡Padre! ¡Padre, mira! ¿Dónde la has encontrado? Mira, Jafel, mira. Es una rama de olivo. Una rama de olivo. Es verdad, padre, tenía razón. Esto significa tierra. Tierra que las aguas han respetado. Tierra en la que crece el olivo. ¡Tierra! 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 Cuando Noé descendió a tierra firme con sus hijos, su mujer, la mujer de su hijo y todos los animales que llevaba consigo, elevó un altar y ofreció un sacrificio al Dios Altísimo. Y Dios, contento con lo que había hecho el justo Noé, prometió que no castigaría más tan duramente a la tierra a causa de la maldad de los hombres. Ya no destruiré más a mis criaturas. Mientras el mundo exista, siempre habrá un tiempo para la siembra y un tiempo para la recolecta. Para el frío y el calor. Para el verano y el invierno. El día y la noche. Creced y multiplicaos. Poblad la tierra con vuestros descendientes. Os ofrezco todo esto.
y que este arco iris sea el símbolo de mi promesa. En Páginas de Oro, célebres personajes de la Biblia. Y la historia de Noé en la Biblia no incluye una, sino dos grandes y trágicas inundaciones. El tema del diluvio se conoce como una gran tragedia, un gran cataclismo que afectó toda la tierra. Pero cuando leemos más profundamente la historia de Noé, vemos que en relación a Noé no solo se habla de una gran inundación o diluvio, sino de dos. Porque en esa época, el mundo, en los días de Noé, estaba inundado de una acérrima maldad. El número de los que recordaban al Dios de la creación, al Dios de la perfección y al Dios del amor, se había reducido a uno. Del pueblo de Dios solo quedaba Noé. Y la respuesta de Dios a esta severa situación fue una última oportunidad que duró 120 años. Durante estos 120 años, Noé construyó el arca. Y esto de alguna manera presentaba así como una especie de lección objetiva del importante mensaje que proclamaba. Nada llama la atención como construir un gran barco en tierra seca. Para Noé, la obediencia significó comprometerse en un proyecto a largo plazo. Tú estás loco, Noé, de seguro era la expresión de la gente que observaba a este señor construir una colosal obra que flotaría. ¿Pero dónde? ¿En qué mar? Estamos distantes de la costa. Noé, te has vuelto loco. Y el mensaje de Noé era simultáneo a la construcción, una construcción profética, la cual duró, como dije hace un momento, 120 años, como un plazo amplio para que la gente pudiera de alguna manera reconsiderar sus actos, sus actitudes, arrepentirse de sus pecados y poderse encauzar por el camino que Dios quería. Ninguno pudo haber dicho: Dios fue brusco e irrumpió sobre la creación sin darnos la oportunidad al menos de arrepentirnos. Todos tuvieron un largo periodo de tiempo para arrepentirse. Muchos de nosotros tenemos problemas para perseverar en cualquier proyecto, así como lo hizo Noé. Ya sea que Dios lo dijera o no, es interesante que la duración de la obediencia de Noé fue superior a la expectativa de la vida actual. Nuestro único proyecto a largo plazo, comparable con aquel que es nuestra propia vida, es vivir y poder lograr nuestros sueños, y después que los hemos logrado, pues tendremos más expectativas y más cosas por querer alcanzar. Pero en este caso, la gran expectativa de Noé era cumplir lo que Dios le había ordenado. Pero quizá también sea eso uno de los grandes retos que nos deja la vida de Noé. Vivir bajo la aceptación de la gracia de Dios. Vivir una vida entregada, consagrada, en obediencia y gratitud al Dios que todo lo hizo. Dentro de algunos puntos fuertes y algunos logros de este célebre personaje, pues podemos entender que Noé era el único seguidor de Dios que quedaba en su generación. Podemos ver que es el segundo padre de la raza humana. Después de Noé, o mejor, después de Adán, aparece Noé como aquel del cual proceden toda la raza humana. También se le puede conocer como un hombre de gran paciencia, de constancia y de obediencia a Dios. Y es el primer gran constructor de barcos de la historia. Cuando usted vea un colosal crucero, un transatlántico, recuerde que en la historia de los barcos aparece un personaje bíblico, Noé. Noé también tuvo algunas debilidades, algunos errores, y afortunadamente la Biblia no oculta algunas facetas negativas de las cuales podemos aprender de la vida de estos personajes. Noé se le puede de alguna manera observar que se preparó una especie de vino, se embriagó, y esto llevó a que moralmente afectara también pues un
una de las aptitudes de uno de sus hijos. Esto hizo rebajarse moralmente ante sus hijos. Dentro de las lecciones de su vida, podemos entender que Dios es fiel con los que le obedecen. Y Dios fue fiel con Noé hasta el final. Dios no siempre nos protege de problemas, pero se ocupa de nosotros a pesar de ellos. La obediencia es un compromiso no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Un hombre puede ser fiel, pero su naturaleza pecaminosa permanece en él. Y vemos que Noé, a pesar de que fue fiel, cometió algunas fallas, algunos errores. Sin embargo, Dios está dispuesto a respaldarnos por nuestra fidelidad. De los aspectos que la Biblia menciona que podemos destacar de Noé, pues Noé no se menciona a que, pues, no se especifica exactamente en qué lugar geográficamente se encontraba ubicado en referencia a ese punto geográfico del huerto del Edén, pero podemos entender que era una especie de granjero, constructor y por supuesto un predicador. También se le puede relacionar con sus hijos, pues es primero que todo entender que fue nieto de Matusalén. Su padre se llamó Lamec y sus hijos, los que tuvo, fueron Cam, Sem y Jafet. Uno de los versículos relevantes que habla acerca de la vida de este personaje es el que está en el capítulo 6, verso 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. De esta manera concluimos por hoy nuestro recorrido por las luminosas páginas de la Biblia. Nos encontraremos en la próxima emisión con más del rico y edificante contenido de Páginas de Oro para el hombre de hoy. Feliz semana para todos. Páginas de Oro para el hombre de hoy. Recorramos la fascinante autopista de la historia, los relatos y personajes de las Sagradas Escrituras, en su amplio panorama, aplicaciones para nuestra vida actual y las respuestas que ésta ofrece para el hombre de hoy. Páginas de Oro.